Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre el hiato. Este es el segundo tema que corresponde a la concurrencia vocálica. En la anterior clase desarrollamos el diptongo. Muy bien, veamos de qué trata este tema, el hiato. Vamos a decir que el hiato ocurre cuando dos vocales iguales o diferentes que se pronuncian en dos emisiones de voz se separan o pertenecen a sílabas diferentes. ¿Ya? Ejemplo, caer, peor, raíz, trío. ¿No? Entonces, en este caso, a diferencia del diptongo, que se unían en una misma sílaba, en el hiato se separan, ¿no? Sílabas diferentes. Entonces, vamos a decir que esta es la característica primordial del hiato, ¿no? Dos vocales se separan en sílabas diferentes, no lo olviden. Muy bien, ahora veamos las clases de hiato. Recuerden, en el diptongo había tres clases de diptongo, ¿no? Diptongo creciente, decreciente y homogéneo. Veamos cuáles son las clases de hiato. Primer tipo de hiato se llama hiato simple o formal, ¿no? Entonces, esto ocurre cuando en una palabra se separan, ¿no? Una vocal abierta con otra abierta en sílabas diferentes, ¿no? Entonces, podríamos decir vocal abierta más vocal abierta van a formar un hiato simple o formal, ¿ya? Muy bien. Recuerden, las vocales abiertas son la A, la E y la O. Entonces, la primera combinación sería A con A, que formaría el hiato AA. ¿Ya? Veamos los ejemplos. Isaac, albahaca, Canaán, ¿no? Si se dan cuenta, A. Recuerden, la H no interfiere en la formación de los hiatos. A y A con tilde. Segunda forma sería A con E, A más E, formaría el hiato AE, ¿no? Ejemplitos, caerán, ¿no? Jaén, decaer. Fíjense, AE, ¿no? Entonces está cumpliendo con la regla que se plantea en la fórmula. ¿Listo? Tercera forma del hiato simple, A más O, que va a formar el hiato AO, ¿no? Ejemplo, cacao, caótico, caos, ¿no? Entonces fíjense, aquí KO, ¿no? AO, AO, ¿no? Aquí falta el resaltado, van a disculpar por esa omisión. Cuarta o siguiente forma de hiato simple, EA, E más A va a formar el hiato EA. Ejemplos, realeza, lea, recrea, ¿no? EA, está formando los hiatos. Siguiente forma sería E más E, que va a formar el hiato EE, ¿no? Ejemplo, emplee, lee, ¿no? Cree, ¿no? Entonces nos vemos en sílabas diferentes. ¿Listo? Siguiente. E más O forma el diptongo EO. Ejemplos. Peor. Perdón. Acordeón y creo, ¿no? EO, ¿no? Entonces ahí vemos las formas del hiato. Siguiente forma, OA. Va a formar el hiato OA, ¿no? Ejemplos, BOA, aminoácido, PROA. Entonces ahí tenemos OA, ¿no? Viendo que estas palabras cumplen con la regla planteada al inicio. Siguiente forma tenemos O más E, OE, ¿no? Ejemplos, poeta, Noé, cohete. Y vemos, ¿no? OE.
Recuerden que la H no interfiere para nada en la formación del hiato. Y la última forma sería O más O, que va a formar O. Ejemplo, coopera, zoólogo, coordinar, ¿no? Ahí tenemos O, ¿no? Entonces ahí vemos todas las formas del hiato simple, que también recibe el nombre de hiato formal. Muy bien, ahora vamos a pasar a la siguiente forma del hiato simple o formal, ¿no? La primera forma era con vocales abiertas y la segunda forma del hiato simple o formal es cuando intervienen dos vocales cerradas, ¿ya? Dos vocales cerradas que se van a separar en sílabas diferentes, ¿no? Ejemplo, vocal cerrada más vocal cerrada va a formar igual la segunda forma del hiato simple o formal. Ejemplos, I más I va a formar el hiato II, ¿no? Ejemplo, chiita, tiito, nihilista, ¿no? I. Recuerden, la H no interfiere en la formación de los hiatos, ¿ya? Y también existe una palabra que va a formar hiato con la forma U más U, ¿no? Dumbiro, ¿ya? Muy bien, esas son las dos formas del hiato simple o formal. La primera forma es cuando se refiere a las vocales abiertas, ¿no? Que se separan en sílabas diferentes, y la segunda es a las vocales cerradas en sílabas diferentes. Muy bien, ahora vamos a ver el hiato acentual o adiptongo. Es la segunda forma del hiato, el segundo tipo de hiato, ¿no? Que se puede crear, ¿no? ¿Qué pasa con el hiato acentual o adiptongo? Es cuando la vocal cerrada se va a escribir con una tilde y por lo tanto va a adoptar un sonido fuerte, ¿no? Va a adoptar un sonido fuerte. Y se va a separar en sílabas diferentes. Ya no va a ser como el diptongo, que se van a juntar en una sola sílaba, sino en sílabas diferentes, ¿no? Que va a existir dos formas, ¿no? Vocal abierta más vocal cerrada, igual hiato acentual, y la vocal cerrada más la vocal abierta también va a formar hiato acentual. ¿Ya, chicos? Entonces todo esto se va a dar por la tilde en la vocal cerrada, ¿no? Ya sea la I o la U. Muy bien, vamos a ver las formas. A más I con tilde va a formar el hiato AI, ¿no? Ejemplos, paraíso, caí, vaído. Fíjense, A más I con tilde, A, I con tilde, A, I con tilde. Recuerden, la H no interfiere en la formación de hiatos. Entonces, en todas estas palabras se cumple con la regla planteada, ¿no? La siguiente es A más U con tilde, ¿ya? Ejemplos, aún, ataúd, Raúl, ¿no? Au. Nos damos cuenta de que cumple con lo planteado en la fórmula. Tercera, tenemos E más I con tilde, EI, ¿no? Ejemplos, veamos, freír, leído, proteína, ¿no? EI, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que todas estas palabras pertenecen a este tipo de hiato, ¿no? E más I con tilde. Siguiente forma sería E más U con tilde. Ejemplo, reúne, Seúl, transeúnte, EU, ¿no? Nos damos cuenta ahí en la escritura, ¿ya? Que cumple con la regla. Siguiente forma vamos a tener O más I con tilde. Ejemplos, oído, arco iris, egoísta, ¿no? O más I, oí, ¿no? Nos damos cuenta de que la vocal cerrada está llevando tilde y esto hace que se forme el hiato O más I con tilde. Siguiente forma, esta es una forma muy peculiar ya que existen
un limitado número de palabras, que es o más u con tilde. Ejemplo, noumeno, y el otro es finogrio, ¿no? Finogrio. ¿Ya? Cumplen también con la regla o más u con tilde. Ahora tenemos la otra forma, que es cuando la vocal cerrada va antes, ¿no? I más A con tilde en la I. Ejemplos, tía, ¿no? Tía, batería, bahía, ¿no? Nos damos cuenta, ia, aquí, aquí, ¿no? Ia. En la última y penúltima sílaba, ia, ¿no? Entonces, I con tilde y la siguiente es la A, ¿ya? Siguiente, I más E va a formar el diptongo IE, ¿no? Ejemplo, ríe, jabalíes, sonríes, ¿no? IE, IE, IE. Entonces ahí nos damos cuenta de que cumple con la regla. Siguiente forma es I más O. Tenemos tío, albedrío, navío, ¿no? I-O, I-O, I-O. Entonces nos damos cuenta de que sí se cumple con la regla. Siguiente, U más A, ¿no? Con tilde. Ejemplos, púa, insinúa, garúa, ua, 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 ¿no? Se cumple con la regla que se plantea en el inicio. Siguiente forma, vamos a tener la U más la E, ¿no? U con tilde, nunca se olviden eso, ¿no? Ejemplos, garúe, continúe, sitúe, ¿no? UE, 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 ¿no? Entonces pertenecen al diptongo U con tilde más la E. Siguiente forma, U más O, ¿no? Ejemplos, actúo, evalúo, flúor, UO, 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 UO. Todas estas palabras pertenecen, ¿no? O contienen este diptongo llamado UO. Perdón, hiato. Muy bien, con eso terminamos con las dos formas de hiato. A continuación vamos a ver el último caso perteneciente a la concurrencia vocálica, el cual es el triptongo. Trip, ¿no? Tres, ¿ya? Tres vocales, ¿ya? El triptongo es cuando tres vocales sucesivas son pertenecientes a una misma sílaba, no se separan, ¿no? Triptongo, tres vocales, ¿ya? Vocal, por lo general es así, ¿no? Vocal cerrada más vocal abierta más vocal cerrada van a formar el triptongo, ¿ya? Trip, ¿no? Tres vocales. Muy bien, vamos a ver algunos casos del triptongo. La primera forma podría ser I más O más I, va a formar el triptongo IOI, ¿no? Ejemplo, ioides, ioides, dioico, ¿no? En una sola sílaba, la I, la O, la I, la I, la O, la I, ¿no? Entonces vemos que sí pertenecen a este caso. Otra forma sería I, A, I, ¿no? I más A más I formaría el triptongo IAI, ¿no? IAI, IAI, así tendría que sonar. Ejemplo, criáis, ¿no? Aquí sonaría IOI, ¿no? IOI, IOI, des, dioico, ¿no? Aquí en IAI, criáis, ¿no? Veamos otras formas. U más E más I formaría el triptongo UEI, UEI, ¿no? Ejemplos, buey. Recuerden que la Y en posición final de sílaba suena como la I, ¿no? Otra forma del triptongo sería U más A más I, que formaría UAI, UAI, ¿ya? Ejemplo, Paraguay, ¿no? Paraguay, UAI. Recuerden, la Y en posición final suena como la I. Muy bien, chicos. Dicho esto, terminamos con este tema de concurrencia vocálica. Espero les haya servido y que no tengan la complicación en estos contenidos.